La Constitución mexicana tiene un proceso de reforma que implica necesariamente su adaptación eventualmente a los tiempos actuales. Hay que recordar que tenemos una Constitución que originalmente fue promulgada en 1917, entonces han pasado más de 100 años y la vida y los intereses de la sociedad mexicana, que al final y de los grupos de poder que son los que realmente redactan la Constitución, pues han cambiado diametralmente. Por ejemplo, podemos ver que en la Constitución originaria de 1917 el factor agrario campesino era muy trascendental, la protección de la tierra, ¿no? En estos momentos ya no es un tema tan trascendental, o no era un tema tan trascendental. Hemos visto que se ha permitido que la tierra, la propiedad agraria se transmita a particulares, y esto ha permitido al final mucho desarrollo económico y muchas otras cuestiones. Bueno, la Constitución en su artículo 135 tiene un procedimiento de reforma. Hay quien dice que es rígido, yo tengo mis reservas al respecto. ¿Por qué digo que tengo mis reservas? Bueno, porque al final del día la Constitución tiene más de 700 reformas. Entonces esto de que realmente tenemos una Constitución con 100 años de existencia es bastante cuestionable. El artículo 135 nos establece que para lograr una reforma constitucional se tiene que proponer una reforma, obviamente, y esta reforma tiene que ser aprobada por 2/3 partes del Congreso, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, o bien de las comisiones permanentes si es que no se encuentra reunida la totalidad de la Cámara. Recordemos que las cámaras se reúnen en periodos ordinarios de sesiones 2 veces al año y no están reunidas de manera permanente. Este es uno de los primeros errores, porque si hay comisiones permanentes, son mucho menos los diputados o senadores que se necesitan para lograr este quórum. Una vez alcanzado esto, se requiere que la aprueben los demás congresos de las entidades federativas. Y con la mayoría de las entidades federativas es suficiente para tener una reforma a la Constitución. Entonces, puede sonar un procedimiento complejo que depende mucho de la integración de los congresos, ¿no? Los partidos que están que representan a los intereses en los congresos, y esto obviamente hace que sea más o menos fácil lograrlo, pero como vemos, más de 700 reformas creo que es algo muy sencillo de hacer. Formalmente y expresamente en el texto de la Constitución mexicana no se establecen límites al contenido material de la reforma de la Constitución. Incluso no se establecen límites formales. Sin embargo, si no se sigue el procedimiento, ha habido algunos casos en los que la Suprema Corte ha dicho que al no establecerse el procedimiento, no seguirse de manera adecuada, no alcanzarse las formas, puede haber una inconstitucionalidad formal de la reforma. Sin embargo, hay muchos teóricos a nivel mundial. En México no se estudia tanto este tema, o no se ha estudiado con la misma exhaustividad que en otros lugares del mundo, en donde se establece que sí hay límites materiales, es decir, de contenido, a las reformas a la Constitución. Y esto tiene mucho sentido, porque la teoría en México dice la Constitución puede ser reformada todo el tiempo por el poder constituyente permanente, y se cree por una teoría sobre todo de Tena Ramírez, que el poder constituyente es soberano, y el poder constituyente es justamente esta mezcla entre el Congreso federal y los congresos locales. Sin embargo, esto no es del todo exacto. Yo, junto con muchos teóricos, no estamos de acuerdo con esta postura. ¿Por qué? Porque estos órganos tienen su fundamento en la Constitución, y por lo tanto tienen que estar cooptados y tienen que obedecer y observar lo que establece la propia Constitución. Entonces, en este sentido, hay muchos autores que han acuñado los conceptos de decisiones políticas fundamentales o Constitución esencia. En el sentido, todo lo que se refiere, por ponerlo en términos muy básicos, a las decisiones que inciden sobre el tipo de Estado y la forma de gobierno, son la Constitución esencia, y por lo tanto estas no podrían reformarse. Siempre puede sustituirse, porque al final del día puede haber una revolución, ya sea pacífica o sea violenta, y generar una Constitución totalmente nueva. Pero hay autores que dicen que esto no es reforma, sino sustitución. Entonces, estas decisiones políticas fundamentales técnicamente serían el límite material para que los legisladores, como poder revisor de la Constitución, que no constituyente permanente,
hicieran reformas. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, a los derechos humanos. Los derechos humanos no podrían ser objeto de reforma en el sentido de limitarlos. El federalismo es una forma de gobierno y tampoco debería ser objeto de reforma. La división de poderes. Eventualmente todo esto debería ser un límite a la reforma constitucional, aunque no esté expresamente establecido en la Constitución mexicana. Actualmente, los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que al final del día es la última instancia y en ocasiones la única para controlar la constitucionalidad de normas generales, como lo sería una reforma a la Constitución, tiene una doctrina en la que no permite prácticamente con ninguno de los medios de control de constitucionalidad revisar estas reformas a la Constitución. Incluso hoy la propia ley de amparo establece la prohibición expresa de que el juicio proceda en contra de adiciones o reformas a la Constitución. Respecto de la controversia constitucional y la acción de inconstitucionalidad, que son otro tipo de medios de control en donde se puede hacer la revisión de normas generales, la ley reglamentaria de las fracciones primera y segunda del artículo 105 constitucional, que es donde se desarrollan los procesos de acción y controversia constitucional, no establece nada al respecto. Sin embargo, la jurisprudencia de la Corte ha sido muy ambigua en este sentido y siempre se ha pronunciado sobre que no hay posibilidad de revisarla en cuanto a lo material. En cuanto a lo formal sí, pero en cuanto a lo material no. Esto es un error de la Suprema Corte. Ya a finales del siglo pasado hubo 2 juicios de amparo que se promovieron contra este tipo de reformas constitucionales. Hubo elementos muy interesantes que analizaron y eventualmente se les dio procedencia. Hay un caso de un banco que controvirtió la reforma constitucional de finales del sexenio de José López Portillo, que fue cuando se nacionalizó la banca. Ahí se controvirtió, fue un primer caso en que se planteó esta reforma, este control de reformas, y posteriormente vino una de Manuel Camacho Solís en cuanto a una candidatura. Y ahí el análisis es muy interesante porque efectivamente se puede ver que analizan los ministros muchos argumentos en este sentido, de que no puede quedar sin control un acto del poder derivado de la propia Constitución. Pero el día de hoy la doctrina y la jurisprudencia dicen que no, la doctrina sobre todo que ha creado la Suprema Corte en este sentido, dicen que no se puede controlar la parte material.